Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy te he traído una persona extraordinaria. Es una amiga venezolana, Iliana Estrada. Ella es terapeuta en numerología. Con ella vamos a conversar de su historia de dolor y todo su proceso de sanación. Básicamente vamos a hablar mucho de numerología porque fue la herramienta que la ayudó a ella a salir del dolor, a perdonar para vivir hoy una vida plena de disfrute. Así que bienvenida Iliana Estrada y ustedes disfruten esta entrevista. Buen día, Sí. amiga. ¿Cómo te encuentras? Excelentemente bien, amiga. Cada día mejor y mejor. Es la Es frase que uno tiene que decir. como, como nos enseñaste. Así, tal Bueno, cual. Iliana Estrada, Ujú. este espacio que hemos llamado para la gente rota es una contribución con aquellas personas que tienen heridas guardadas, que no se atreven a compartir, pero que nosotros sabemos que esas heridas a la larga se manifiestan en el cuerpo a través de enfermedades. Y también para las personas que han sanado muchas de sus heridas para que nos compartan qué hicieron, que eso también va a servir de inspiración, de motivación y de entusiasmo a quien escuche para transformar su vida. Entonces vamos a comenzar conociendo tu historia de infancia, de adolescencia, tus dolores y también tus bendiciones, que eso también nos inspira. Ay, amiga, qué bueno primero y un placer aceptar tu invitación y que tú me hayas invitado, ¿no? Porque eso va en común de ponernos de acuerdo hoy día que estamos en diferentes espacios y en diferentes lugares del continente, ¿ok? Y para responder rápidamente tu pregunta, sin entrar en bemoles, ¿no? Eh, lo más importante es haber sanado todas esas heridas de la infancia. Pero bien, si bien hay muchas que a veces, si nos conectamos con cuántas heridas tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas heridas que hoy en día ya te puedo decir que las he sanado, pero si bien vamos a identificarlas, te puedo decir que heridas, traumas, llámese conflictos internos, uno los va arrastrando en la medida de que el paradigma se va creando desde el momento en que nosotros nacemos. Desde el nacimiento, pues por supuesto, coincidencialmente hay cosas que tú dices, wow, esta información me llegó por algo y el día que me tenía que llegar. Y casi siempre va vinculado con padre y madre, bien sea porque padre y madre en el momento, y vuelvo a repetir coincidencialmente, porque justo mi madre se me acerca y me dice, chica, tengo un recuerdo que yo cuando estaba embarazada de ti, yo no sabía y me tropecé y tuve como una especie de corrientazo y ahí fue donde dije, qué energía tan grande tengo que me dio como algo y me hizo como identificar el hecho de que estaba embarazada de ti. Ya desde allí, ya tú existe lo que llamamos ese momento en donde tu madre y tu padre no te están esperando y llegas tú. Entonces, ya hay una incertidumbre entre los padres, llegó y no quería. Entonces, por supuesto, ¿cuál fue su comentario? Acababa de tener una niña, no cumplía ni los 2 años y ya estaba embarazada de nuevo. Eso automáticamente el feto, obviamente yo, lo debo haber percibido en algún momento. ¿Qué me creó esta situación? Ser la sombra de mi hermana en algún momento, el sentirme la no querida, la que en algún momento, de paso, la gordita de la casa, que aunque la gente no lo crea, la gordofobia existe. Entonces, ay, mi hermana la flaquita, no sé, y ella es gordita. Entonces comencé a tener ese sentido de la sombra de mi hermana. Me cambiaron el nombre, porque siendo numerólogo me doy cuenta hoy día que eso tiene un valor importante. Entonces ya no era Iliana ni Ili, vamos a ponerlo en diminutivo, sino la gordita. La gordita, la gorda. Ay, no, mira, ella es mi hija, ella es fulanita. Y ella es la gorda, ella es mi gordita. Ya no te, yo no me llamaba Ileana, me cambiaron el nombre.
Entonces, por supuesto, siempre cargué como con ese morral de la gordita. Eso es uno entre tantos traumas que pueden entrar o dentro de tantas roturas que quedan y que se manifiestan durante toda tu vida. El de repente que es que yo no la esperaba a ella, es que ella me llegó de repente, es que hay como inconscientemente un conflicto que tú internamente no lo estás asimilando, no te estás dando cuenta, pero sientes que en algún momento eres impertinente o eres inoportuna a la llegada de la vida de tus padres. Viene una tercera hermana, la bella, la dorada, la que deseamos tanto porque buscamos un tercer hijo. Entonces siempre fue entonces la hija sándwich, la famosa hija sándwich, esa hija que de algún modo tú tratas en lo posible de ¿cómo se llama? De no dejar como un sello, ay, no, es que ella es la hija sándwich, es que los hijos sándwiches son problema. No, intentas, pero no lo sabes, lo ignoras, no sabes cómo manejar esa información cuando estás muy niño. Y por supuesto, eso va creando una serie de situaciones, el tratar de que te acepten, el que verte en grupos donde inicialmente entras en los colegios y no tienes ese sentido del pedir porque sientes que no hay un merecimiento. Entonces, eso, aunque ustedes no lo crean, va creando una situación de conflicto interno que no lo sabes manejar. Entras en depresión de adolescencia, tu adolescencia es dura, es difícil, haces gritos de llamados de atención, entonces hay una adolescencia rebelde, en mi caso, pues por ejemplo, donde no podía decirle en ese paradigma del sistema de unos padres que nacieron en los años 40, donde usted se calla, usted no dice nada, usted lamentablemente no tiene ni voz ni voto en lo que usted quiera. Hubo un momento, amiga Mignori, que yo empecé a escribir un diario y empecé a reflejar mis emociones. Y un diario era como tu teléfono hoy día, ¿no? Es completamente privado. Cualquier persona que de alguna manera interfiriera en tu relación privada, para ti eso era, ¿sabes? Eso era, que quebrabas, extralimitabas una relación, así fuera tu mamá. O sea, el tema respeto entre los padres lamentablemente no existía en ese momento. O sea, yo soy tu mamá y tú te la calas. O sea, yo soy tu mamá y yo contigo hago lo que quiero. Yo soy tu mamá y yo tengo derecho a decirte a ti la cantidad de ofensa o golpearte, porque los padres de antes golpeaban y golpeaban duro sin necesidad, sin ningún tipo de explicación, ¿sabes? Te daban tu palazo y ya, te quedabas así. Ojo, no culpa a mi mamá, hoy día la amo, ¿no? O sea, siempre la he amado como es, pero analizando las cosas en frío te das cuenta de que hubo muchísimas cosas. Los padres en aquel momento hablaban desde su propio trauma, ¿no? Desde su propio conflicto y golpeaban desde su propio conflicto. O sea, era la manera en que los enseñaron a ellos y por supuesto los querían enseñar a uno así. Pero esa no era la manera. Entrar en una etapa o en una nueva época donde los padres no entendían, Nori, que tú tenías un ser interno, que tú eras un ser totalmente independiente y que eso dolía, que eso afectaba. Y volviendo al tema del diario, que violaran tu intimidad, que te lo leyeran y de paso utilizaran esas palabras que escucharon, que leíste ahí y te dijeran, yo no entiendo por qué no, tú tienes problemas. Si tú eres feliz, no había profundidad entre la relación padre-hijo. Entonces, ya eso creaba un conflicto y te sentías violada emocionalmente, y la palabra quizá puede ser vetada en esto, pero te sentías agredida con, con, con una, con la falta de respeto que hubo en ese momento, porque si eso es mío, tiene una llave, en aquel momento recuerdo que eran unos libritos que tenían una llave y un candadito, algo así era la cuestión, y que de pronto te encontraras que alguien lo abrió, que alguien lo leyó, que leyó lo más íntimo, que no había nada malo, simplemente mi estar, ¿no? Y que de paso
tuvieras una persona que yo no entiendo, en un momento de conflicto en mi adolescencia, este, me agrediera y de paso utilizara mis palabras en mi contra, eso creó como rupturas, ¿no? Hubo rupturas. Realmente no hubo en mi vida una situación donde yo te, mira, yo fui abusada, pero sí fui maltratada emocionalmente, inconscientemente por parte de los adultos. Eso se ha ido, gracias a Dios, manejando durante todo este periodo de la vida, porque, por supuesto, mis conflictos con mi madre, mi padre era muy violento verbalmente, este, donde te atacaban directamente, de una manera muy prosaica. Se manifestaban, por ejemplo, en una oportunidad, y voy renombrando porque ya son cosas que ya las hablé, ya las solté, ¿no? Que me puse una ropa que ya estaba yo en mi etapa de la transformación de mi cuerpo. Y a mi papá no le pareció que yo me pusiera esa ropa y por supuesto él fue contra mi mamá, pero al mismo tiempo me agredió a mí. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que le pongas eso a ella y la tengas así? Y fue en público, ojo, había una reunión, fue en público, me humilló, obviamente lloré muchísimo, no quise salir más del cuarto, de la habitación, porque obviamente encontrarme con esa gente que en la que me vi humillada, pues por supuesto me amargó el día, me amargó la vida el no ponerme más nunca una ropa en que me pudiera ver yo exhibiendo algo de mi cuerpo, ¿ok? Y por supuesto eso creó en mí un miedo particular hacia mi padre, ¿no? De ni siquiera mirarlo a los ojos porque sentía vergüenza, me sentía avergonzada. Entonces, todo ese tipo de cosas que fueron ocurriendo y se convirtieron en un maltrato psicológico. Ojo, el que hoy en día yo te pueda contar esto sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de que, ay, mira, es que estoy traumatizada, es que estoy en un momento difícil de mi vida, es falso, porque como bien tú sabes, uno va buscando ayuda, uno se autoayuda también, y tú entiendes al final del cuento que el perdón, que es una herramienta maravillosa, el perdón no es te perdoné y cargo en mi espalda todavía ese recuerdo que me duele, que me afecta, no, el perdón es que ya no te afecta, el perdón es que tú asimiles el hecho de que hay un desapego, el perdón es que hay un límite. El perdón es que cuando tú pones límites y sueltas toda esta información interna, porque eso es una información, eso está allí, eso queda en un disco duro, eso queda en un archivo. A veces es archivo muerto, pero cuando tú mueves el archivo y lo comienzas a sacar, y lo comienzas a depurar y lo comienzas a conversar, ¿ok? De cuentos de esto tengo muchísimo, muchísimo, pero más allá de eso, de esos cuentos, es aprender a sacar los cuentos se sacan en público a veces, porque entonces con tus hermanas, de repente tienes una reunión y comienzas a conversar y te das cuenta que tienes una hermana que está más traumatizada que tú y que se traumatizó por ti, que hoy día te dice, pero es que tú no entiendes que mi mamá te maltrató, le digo, pero es que mi papá te hizo eso, sí, pero ya yo no, o sea, no me importa, eso no me afecta, yo no tengo traumas. Y no tengo traumas porque los trabajas. ¿Y cómo los trabajas? Claro. ¿Cómo los trabajas? Ahí es donde viene el detalle, es desapegándote. ¿Cómo me desapego? Si es que es el dolor, ese cargo, ese morral encima, esa mochila encima, esa maleta de rollos, de problemas que te ha arrastrado durante toda mi vida, porque cada vez voy llenando esa maleta. Es cuando entiendes que el rencor, los malos recuerdos, todo ese tipo de cosas no envenenan a más nadie sino a ti. Es Pues cargar, mira, ujú, es he cargar escuchado, veneno, sí, he ¿perdón? escuchado tu relato con mucha atención y me doy cuenta que tú, al igual que yo, te compraste todas las heridas de la infancia. Ujú, Entonces, aquí quiero decirle a los oyentes que vean este ejemplo de alguien
que cargó con todas las heridas de la infancia, que hoy puede compartirlas porque trabajó el perdón y ya no la atraviesan ese dolor con el que transitó gran parte de su vida, que pudo liberarse de todo el resentimiento que acumuló, que nosotros no hablamos de los padres para juzgarlos, Ujú, sino que narramos los hechos. No queremos hacer de nuestra vida una vida mejor ni peor que la que ellos hicieron de la suya o la que nos proporcionaron, pero sí hacerlo diferente. Porque yo estoy segura que después de haber sanado todo eso, tú con tus hijos obraste de manera distinta. Antes quiero preguntarte, ¿tú habías contado esta historia en algún espacio público en alguna ocasión anterior? jamás, jamás, Me siento jamás. honrada, amiga, y gracias. Y aquí aprovecho para decirle también a los padres, en relación con esa violación de tu intimidad, si los padres crean un espacio donde los niños y los adolescentes se sientan seguros, se sientan confiados, no hay que ir a buscar en los diarios, porque ellos van a Ujú. poder conversar con ustedes y van a poder decirles todo lo que ustedes quieran saber, pero hay que crear ese espacio. Entonces, amiga, yo estoy muy agradecida porque esto es maravilloso para que refleje en otros cómo esas heridas a nosotros nos lastiman. Porque si bien ya sanaste todo ese dolor, yo puedo percibir lo que tú padeciste, pero qué bueno que lo sanaste. Ahora yo quiero saber qué, ya sé que trabajaste en el perdón, pero qué otras herramientas utilizaste para sanar, porque esas heridas son todas, como tú, una palabra tuya, son heavy. Sí, Sí, y nos me lastiman conozco. mucho, o sea, nos van generando problemas en el cuerpo físico, nos van generando problemas relacionales. Cada vez que nosotros rememoramos una de esas emociones que en otrora, en relación a la relación con nuestros padres, nos lastimó y que no gestionamos porque un niño no sabe, un adolescente no sabe cómo gestionar esas emociones, no las No, guardamos y en nuestra vida adulta, cuando las rememoramos, van a saltar y nos van a llevar a generar un conflicto relacional con amigos, compañeros de trabajo, con la pareja, incluso con nuestros hijos. es así, es así, es así. El trabajo, como te dije, lo inicial, cuando a mí me dijeron que lo más importante en esta vida era el perdón, porque tú vas trabajando la autoayuda y en el camino, tú bien sabes, Mignori, que cuando uno nace con ciertos dones, que uno intenta protegerse porque no lo dices, porque no lo haces, porque entonces eres mucho más sensible que otras personas, porque tu campo áurico es un poco más amplio, no porque no todo el mundo no lo tenga, sino que hay como un nivel de percepción mucho más allá. Comencé desde muy niña a buscar respuestas de muchas cosas. Había mucha hermética, ¿sabes? No era una información que hoy en día tú puedes buscar en internet, sino que tenías que ir a una biblioteca, tenías que ir a un centro donde te pudieran dar esa información y tenían esta herramienta que acabamos de nombrar, que es el perdón, como la herramienta más importante para un ser humano. ¿Ok? Pero te decían, tienes que perdonar, pero, ajá, sí, perdono, pero hay muchas condiciones de perdón, porque tú perdono pero no olvido, esa frase que es muy común y muy cliché ya en muchos terapeutas de que ya no debes dejarlo así porque sigues con el rencor, ¿no? Ese perdón, te perdono con la condición de, ¿sabes? Esos perdones condicionados. Entonces aprendes a manejar en el transcurso del tiempo de que no debes poner condiciones. O sea, yo no puedo permitir a nivel de conciencia que mi padre tenga que hacer lo que yo diga, porque él es mi papá, porque ella es mi mamá. Entonces, ya entrando en ese proceso, hubo alguien maravilloso que me dio una información divina y me dijo, es que el perdón no es la herramienta, es el buscar ayuda. La herramienta es cuando tú tengas una situación, te sientas mal, tienes que buscar ayuda. Y cuando ya tú conectas con la ayuda y sepas identificar dónde tengo el problema, es cuando tú vas a empezar a razonar y llevar un poquito como lo que es en la cabeza y el corazón, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como digo yo también, y toda esa energía
que fluye entre tu equilibrio o tu inteligencia emocional es cuando ya tú comienzas a decir cable en tierra, ya va, ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi papá? Porque ellos son así. Ok, ya cuando tú entiendes y razonas, tú el perdón lo manejas poniendo límites. ¿Y cómo pones límites? Cuando pides respeto, ¿ok? Y respetas. Porque entonces, ¿qué pasaba? Entraba en situación de conflicto con ellos, casi que me caía a puños, este, en discusiones, porque yo, porque tú me hiciste, porque tú me maltrataste, porque tú eres así. Entonces, entramos en una diatriba donde nadie resolvía absolutamente nada, sino quedamos bravas, no, no, con mi papá, yo no voy a ver a ese señor, porque hubo también una fase donde ellos se divorcian y por supuesto tú sabes cómo son los hijos, los del medio. Unos sufren, unos lloran, la psicólogo, las ausencias y carencias económicas cuando el padre comienza ya a limitar la entrada económica. Entonces comienzan otros detalles, otros problemas, la mamá que no entiende el por qué, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, ¿sabes? Comienzan esos detalles que tú dices, y entonces ves a tu mamá sufrir, de qué parte me pongo, pero es que mi papá tenía razón en esto, pero es que mi mamá tenía razón en esto. Ya tú dices, ya va, ese conflicto no es mío. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que ese es un proceso de ellos, yo no tengo por qué intervenir en el maltrato o en la situación que vivió mi mamá con mi padre. Entonces, por supuesto, ya tú comienzas a romper analíticamente, ¿no? Con que eso no es mi problema. Ellos tienen que resolver eso. Mi papel aquí es amarlos, mi papel aquí es quererlos, mi papel aquí es aceptar que esos son los padres que yo elegí, esos son los padres que yo escogí, ¿ok? Y que esos fueron los que me tocaron, esos son los que me tocaron, esos son los que yo tengo que asumir. Cuando ya tú asumes que esa es tu realidad, no tu verdad, porque tú no quisieras que tus padres en ningún momento te tratasen así. La verdad es que uno, papá, mamá, y niño querido, todo eso. Pero la realidad es lo que se va transformando en el camino. Entonces, la realidad la tenía que cambiar, era yo, era ver mi realidad. Esta es mi realidad, no la puedo cambiar. Ellos no van a cambiar, ellos se criaron así. Ellos, una frase que me encanta, que la adopté para mí también es resolver. No sé, resuelve. Y otra frase que también me encanta, que además que son de los chamos, que se lo dicen entre ellos de una manera de muy panas, ¿ok? De muy amigos, y es que cuando tienen, ay no, mi amor, supéralo. Y me encantó, la adopté, y dije, supéralo, next, lo siguiente, lo próximo, lo que viene, no lo que está. Si te quedas en el conflicto, te quedas en el conflicto y no puedes vivir del conflicto porque hay gente, en ellos puedo decir, las personas que nacieron quizá en otra época, es que viven del conflicto. Es como la persona que le gusta el chisme. O sea, si no hay un chisme, no es interesante, ¿sabes? Entonces, esa parte donde el conflicto es parte de tu vida, lo alejé. Dije, yo no puedo vivir en el conflicto, yo tengo que superarlo e independicé mi vida. Puse los límites, ¿ok? Mamá, yo soy tu hija, tú eres mi mamá. Papá, yo soy tu hija. Falleció mi papá el año pasado con todo el amor del mundo, una persona distante, ausente, total, ¿ok? Y su último aliento lo dio con nosotras, pues con sus tres hijas. Este, y lo dio desde el amor, o sea, que no pasara trabajo. Nunca te dio nada, no, nunca me dio nada, pero yo sí. Esa es la satisfacción que te queda. El que yo no estoy dando para recibir. Es que yo estoy dando desde el desapego. Es que yo estoy dando un perdón, no esperando que esa persona cambie. Es que yo estoy dando algo para que yo sentirme bien. Y a partir de ese momento me di cuenta y se transformaron muchas cosas. Yo caí en el sobrepeso, mi Nori. Llegué a pesar ciento y dele de kilos, porque yo me autoflagelaba. Yo soy la gordita, a mí qué me importa. O sea, siempre me han llamado gordita. ¿Y por qué yo tengo que estar en eso? Los chakras, yo trabajo con los chakras, a mí me gusta alinearme. Y de repente tenía los chakras desalineados, caía en un conflicto donde de repente me sentía enferma todo el tiempo. Me di cuenta que era un llamado de atención.
que yo estaba llamando la atención, yo necesitaba, mi cuerpo necesitaba gritos, enfermarse, flagelarse, que los demás se dieran cuenta de que yo existía, porque las atenciones siempre fueron para la hermana mayor, porque era la mayor, porque era la primera, y para la hermana menor, que era la consentida, que era la chiquita, que era la maraquita, que la dejaron tan pequeña, pobrecita. Y yo, decía yo, y yo soy la fuerte, yo soy la que se tuvo que valorar, y me di cuenta que todo eso me enseñó a ser la líder que hoy soy, que ese yin yang lo manejo de una manera bien equilibrada, que soy próspera. Y lo digo no, no porque tengo abundancia económica, ni mucho menos, es que tengo abundancia en todo, en que si no hay para comer, yo lo que tengo se me multiplica. Entonces vas sanando en la medida que vas concientizando el problema, en que vas viendo la realidad, y el perdón es desapegarte del conflicto, de no quedarte pegado, de dejarlo pasar. Dijiste varias cosas que quiero puntualizar. Una, que Ok. cuando nosotros trabajamos en la causa, irremediablemente vamos a sanar. Entonces, Ujú, esa es como una recomendación. Siempre hay que ir a la causa. Otro, a sí, nosotros no nos corresponde involucrarnos en los conflictos de los padres. Perdemos cuando nos involucramos en los conflictos de los padres. En tercer lugar, todo trabajo sanador es para nosotros asumirnos adultos, para dejar de ser niños, para dejar de estar esperando de los padres. Por supuesto, nosotros emocionalmente nos vamos a expresar desde esa emocionalidad, siempre con respeto y cuidando de no lesionar al otro, incluso no lesionar a nuestros padres, no lesionar a nadie, pero no tenemos que ujú, tragarnos eso que llevamos dentro. Y finalmente, una cosa importantísima es darnos cuenta, como tú decías, darnos cuenta de lo que nos está pasando. Para ello necesitamos pasar tiempo con nosotros, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, y agarrarnos de lo que nosotros queremos cultivar. Pero no me has dicho puntualmente qué trabajos hiciste tú que te permitieran liberar todas esas heridas que ya te reitero, las compraste todas igual que yo. O sea, ¿qué trabajo puntual tú hiciste para liberar ese dolor, ese resentimiento, que es lo que uno acumula cuando viene herido de esa manera? fíjate, yo por supuesto encontré o busqué bu- eh, apoyo, ayuda en mucha gente, que cada quien tenía su forma de ver. Por supuesto, uno cae en diferentes alternativas, ¿no? De ver qué es lo que me está pasando, el por qué. Y te vas como todo el mundo, ¿no? Nos vamos a la religión, buscamos un poco de ayuda en Dios, ojo, por encima de todas las cosas, este, pero también pasas a otros planos donde la gente comienza a darte otras herramientas. Entre toda mi búsqueda, ¿ok? Entre en sectas, yo digo sectas religiosas porque hoy en día se manejan desde ese plano. Cuando entras, bueno, entro en la metafísica, entro en los Rosacruces, me voy a los mormones, me voy aquí, me voy allá, y busco tratando de buscar una paz espiritual que me estaba como agobiando. Le digo, estoy deprimida. Fui a médicos a ver qué era lo que tenía, que si eran mis hormonas las que estaban fallando. Hice todo, o sea, vamos a decir, hice todo lo imposible por sentirme bien. Y resulta que no estaba allí. Resulta que un día me llega una información bien, bien linda de una persona que venía de fuera, que venía a hacer un curso para grupos de personas, y conecto con una herramienta importante que es la numerología. ¿Ok? Este, y comienzo, a pesar de que ya yo venía arrastrando con una serie de, de herramientas ya aprendidas desde mi niñez, la numerología, ojo, tú sabes muy bien que me conoces desde hace rato, que yo soy administradora y mi pasión por los números es innato, pues ya eso viene como quien dice en mi ADN. Y llega esta herramienta, me parece curiosa, me parece científica, ¿ok? Donde no hay nada empírico. Ya de por sí soy empírica en otras cosas, pero me pareció que conectaba lo empírico, era bien equilibrado lo empírico con las ciencias.
Y comencé a trabajar, me coloqué a hacer estos estudios, donde además de autoayudarme, me ayudó a ayudar a los demás, valga la redundancia, este, y agudizó un poquito más ese sentido de la conexión, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con la numerología, me doy cuenta que habían detalles en mí que me hicieron reconocer para yo poder sanar que mi infancia, la relación con mis padres, que ya lo comenté hace un rato, no era casual, era causal, que era un reflejo en donde yo asumía una responsabilidad en esta vida, ¿ok? Con estas personas y que tenía que hacer un trabajo personal. Entre ellos mi liderazgo, entre ellos mi llegada inconsciente por parte de mi madre, vamos a decirlo así, yo digo la inseminación de Dios, esas llegadas inesperadas, tengo dos de hecho, los sigo con ese tipo de... Entonces, buscando alternativas, la numerología me hizo ver de una manera muy lógica el por qué yo estaba aquí, cuál era la función de mis padres en mi vida y qué era lo que yo tenía que asumir, como hablamos hace un rato, con mi misión de vida, o sea, cuál era mi trabajo de vida. Y me colocó, porque me equivoqué muchas veces, vamos a decir, a nivel profesional, de, bueno, hice una carrera, pero ¿por qué si yo no, al final no la ejercí? Porque me metí por aquí, me metí por allá. Y es cuando tú entiendes de que no es por ahí, es que yo quiero ser Miss, pero mides 1,50 y pesas 80 kilos, no puedes ser Miss, ¿sabes? Pero es que yo quiero ser Miss, no, no es por ahí. Y el universo, llámese Dios, universo, hermanos mayores, yo superior, lo que, como la gente le quiera llamar, te coloca donde tienes que estar. Y cuando tú eres terca o cuando tú, tienes resistencia a ciertas cosas, igualito el universo te dice, es por aquí, es por aquí. Y cuando no lo haces tú voluntariamente, desde el amor, el universo lo hace de la manera más drástica. Entonces, esto me ayudó, Minori, el establecer mi relación con los números, el amar mis orígenes, el verme con esta herramienta que prácticamente me abrió los ojos, ¿ok? Y decirme, mira, tu mamá es esto, tu papá es esto, esta eres tú olvídate de esto, perdona, déjalo a un lado y sigue adelante, vive, y es también muy trillada esta frase, el aquí y el ahora, vive, el vivir con intensidad absolutamente todo, hasta los traumas, disfrútalos, porque de ahí vas a sacar un aprendizaje. Entonces, ya cuando tú comienzas, y ojo, la madurez te ayuda, cuando tú sueltas ese eterno niño maltratado, que tú dices, es que yo llevo a este niño, porque es que llevas a tu niño todavía montado en la mochila. Y se te sale tu niño, por supuesto, hay que vivir tu niño, hay que recrearlo, pero hay que alimentarlo con cosas bonitas. Entonces, cuando tú tienes ese eterno niño dormido que está allí llorando y tú no le meneas la cuna que está dentro de ti, ese niño va a estar quejándose todo el tiempo, va a estarte llorando todo el tiempo en el oído. Pero cuando tú ese eterno niño lo disfrutas y ves lo bueno, lo que te enseñó a volar tu papá, gallo es tu papá, que te enseñó a manipular, porque éramos tres hembras y mi papá nos crió como varones, por ejemplo. Este, de que tu papá te enseñó a jugar metra y te enseñó a pescar y te enseñó a hacer N cantidad de cosas que no haces normalmente una niña, sino jugar muñecas que era para y a la cocinita. Tu papá te enseñó a ser una mujer de batalla y de paso se ausenta a la edad de los 12 años. Tú dices, wow, qué cantidad de aprendizajes, qué frases que te pegaba por las manos cuando no agarraba bien los cubiertos, ¿sabes? Que hoy en día tú vas a cualquier lugar y tú dices, wow, tú te manejas sin el manual de Carreño porque tu papá te lo enseñó. Entonces tú empiezas a agradecer, porque ahí viene después del perdón, viene el agradecimiento y eso te lo enseña, por lo menos me lo enseñó a mí, el trabajar con la numerología. Más me hago terapeuta, ¿ok? Y me hago terapeuta basándome en los números de cada persona, con, con buscando los puntos frágiles
de entender, ir directamente al problema, porque esto de verdad me llevó directamente al problema. Pero es que porque yo soy así, serán las hormonas, será esto, será lo otro, y resulta que, no, mira, tan sencillo como que mira lo que te pasó con tu mamá, mira lo que te pasó con tu papá, y eso es lo que tú tienes que resolver. Y después que tú lo resuelves, amiga, se te abre un infinito mar de posibilidades y de probabilidades para tú poder abrirte a tu prosperidad. Y la prosperidad, que quede claro, no es el dinero, es tu equilibrio, es estar equilibrada, es no tener límites a la hora de actuar o a la hora de accionar y de no sentir vergüenza, de no de pedir o de decir las cosas como son desde la forma más amorosa también, porque esa es Y otra. en, No, y es que en, en yo concreto, aprendí, vivir a plenitud. sí, sí, Yo tal, quiero que total. hablemos de la numerología, pero antes quiero saber si tú en el transcurrir de tu vida con tus hijos, ¿estás consciente de haberle infringido a alguno de ellos alguna de estas heridas o ya tú habías comenzado a hacerlo distinto? Mira, Minori, yo tuve, fíjate que cuando yo no tuve hijos joven, yo a partir de los 30 años fue que comencé a tener hijos y la diferencia de mis hijos es de casi 11 años. ¿Ok? Ambos con inseminación de Dios, como digo yo, llegaron no planificados, pero llegaron, los recibí con el amor, con todo el amor que un hijo merece. Y yo rompí paradigmas. Esa era mi misión con ellos. No era el hecho de que mis hijos no van a pasar el trabajo que yo pasé, mis hijos no van a hacer. No, no. Yo soy Ileana Estrada y así me presento yo ante ellos. Donde abrí con una confianza total, no una confianza de, de que ellos van a ser conmigo, son mis mejores amigos. No. Mis hijos son mis hijos, sé cuáles son los límites, no los conozco, ¿ok? No, y cuando digo que no los conozco es porque tú de la puerta para afuera, tus hijos son otras personas, ¿ok? Que sus intimidades y las cosas que ellos te pudieran decir a ti, no te las dicen. Ellos no te van a decir qué sintieron cuando besaron, o ellos no van a decir cómo fue su primera erección, ellos no van a decir, son varones de hecho, ellos no te van a decir a ti cuando tuvieron alguna situación con una chica o X, ellos no te lo van a decir. Y eso yo lo tengo muy claro. Siempre he sido muy mamá gallina en qué sentido, en que estoy muy pendiente de ellos, en que no es que no me gustaría que fracasaran, yo los dejo fracasar, yo los dejo que aprendan. O sea, lo vi desde otro ángulo. Con relación a mis hijos, no es que les manifiesto mis problemas. Ojo, si les digo, me parezco un poco a veces a mi mamá, o estoy hablando un poco como mi mamá, o estoy hablando un poco como mi papá, porque hay cosas que sí son importantes, los valores, los principios, una serie de cosas que yo tengo que transmitírselas. Es importante que ellos respeten y que yo los respete a ellos. Entonces, ¿cuál ha sido mi premisa dentro de mi hogar y con mis hijos? Es la comunicación. Y ojo, esto paradigmáticamente también hablando con relación a mi mamá, a ella le molestaba muchísimo el que de repente ella viniera y me diera un chisme. Mira, porque es que tú sabes que el niño hizo eso. Ajá, ok. ¿No lo vas a regañar? No, ya va. Los abuelos se encargan del amor y los padres nos encargamos de su educación. Cuando yo llegue a casa, yo hablo con él. Y nos sentábamos, nos hemos sentado siempre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Háblame, coméntame y sé sincero. Entonces tenemos una comunicación muy rica. A mis hijos jamás los he golpeado, jamás, pero soy estricta. No hablo del premio, porque a nosotros, como les dije yo en alguna oportunidad, a mí no me premiaban por sacar 20, ese era mi deber. A mí no me premiaban porque pasé de año, yo tenía que pasar el año. Entonces no cuenten conmigo para eso. Eso ahí es donde están los principios y los valores. Y hoy en día él Pero sacó tus hijos 20, vamos a son comprarle una adultos, ¿no? bicicleta. Perdón. Son adultos ya tus hijos. Uno tiene 27, va a cumplir 28 y el otro tiene 17 recién. Entonces, sí, ya son grandes, ya son.
pero los traté desde niños al merecimiento, ¿sabes? Hay que poner un punto de apoyo para esto. Ojo, eso también he aprendido por parte de mis padres. Los he enseñado a organizarse, los he enseñado, y nunca hablo de mis hijos, por cierto, porque los hijos son una tómbola. Los hijos tienen que ir en el camino aprendiendo. Los padres nos enseñan mucho lo que no es que cuestionemos, pero sobre lo que nosotros tenemos que trabajar con nosotros es en la forma. Porque Ujú, bueno, criticamos esa forma porque por todo lo que nosotros experimentamos, por todo lo que tal cual. sentimos. Pero al final del día, cuando nosotros trabajamos, nos damos cuenta qué fue lo que causó todo eso. Y trabajando en el perdón, mira, para mí el perdón ha sido la mejor herramienta de liberación. Porque cuando tú perdonas, te liberas tú de esa Sí. prisión que tú mismo te creaste, el resentimiento, el rencor, el odio, la ira, todo eso. Y sentirse libre es lo más maravilloso. Ahora sí, amiga, quiero que hablemos de la terapia de numerología. ¿En qué consiste? Ok, ¿Cómo sería una sesión? ¿Qué cuestiones nosotros podemos plantearle a una terapeuta numerológica? ¿Cómo nos ayuda? Y esos sonados 5 números fundamentales, ¿de qué se trata? ¿Qué información nos dan? ok. No son 5, son 9, empezando. Son Ah, 9 son números. 9. Sí, sí, sí. Son 9 números. Y hay diferentes tendencias en numerología, ¿ok? Está una llamada Kinkai, está la pitagórica, hay otras tendencias que la gente ha creado, que he visto mucho por internet, que el número tal, el número tal. Básicamente quien crea en la numerología es Pitágoras, ¿ok? Es el padre de la numerología. Y todo esto él lo hace experimentando un poquito la energía, bueno, ni siquiera la energía, lo que representaba cada número. Por ejemplo, el uno, que representa la unidad, él comenzó a darle diferentes significados, ¿ok? Él planteó el hecho de poner unas letras, el abecedario, pues, y ponerle números a cada una de las letras y comenzó a combinarlas. Basándolo en eso se dio cuenta de que podía en ese momento hacer un vínculo con la personalidad, con la, vamos a decir, con esa energía que tenía cada quien, con la vibración que emanaba cada nombre. Hoy en día nos dimos cuenta que cada nombre ejercía perdón, cierta energía en en territorios incluso porque los nombres, por ejemplo, se ponen de moda. Y cuando eso existe es porque hay una energía que, vamos a decir, a nivel fónico, de sonido, se necesita para cada región o para cada situación. ¿Ok? Perdón, se me secó un poco la garganta. Entonces, para no hablar tanto de los nombres, la numerología se distribuye o se divide en varias etapas. Yo trabajo con la numerología vanguardista, que es de la misma tendencia pitagórica, pero se agrega un poquito de otras, vamos a decir, de la esencia de otras numerologías creadas en el transcurso del tiempo. Dame un segundo que me voy a tomar un poquito de agua porque se me secó la garganta. Ya, listo. Entonces, para, para profundizar un poquito más en el tema de la numerología, este, ella divide en tres, vamos a decir, etapas de vida, ¿ok? Donde podemos ver, si bien también dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿ok? El trabajo del nombre, que es la parte más psicológica que yo veo, porque es que ahí donde denota tu personalidad, donde podemos trabajar los aspectos psicológicos. ¿A quién le funciona esto? A las empresas, a los no nacidos que queremos ponerle un nombre, queremos una vibración para ese niño, a los que ya se fueron también, porque a los desvividos, ¿no? Como se dice ahora, porque, qué pasó, porque vivió una situación como tal, o para un análisis en sí. A veces nos encontramos incluso con personas que no tienen, han llegado a una edad adulta y todavía no se definen, no saben el por qué. Pues que yo soy así, punto.
Entonces ya tú comienzas a trabajar un poco o a descifrar un poco lo que es la parte de la personalidad. En las empresas, el ponerle un nombre a una empresa que vibre exactamente con lo que tú deseas. Entonces, un numerólogo tiene un sinfín de trabajo en líneas generales, en la salud, el por qué yo nací así, el por qué yo tengo esta situación de salud, el qué es lo que debo trabajar, porque si bien los números no tienen energía, sí tienen un positivo y un negativo que podemos trabajar. Entonces, podemos caer en lo positivo, podemos caer en lo negativo y hasta en lo destructivo. Y lo destructivo, ¿cuál es? Cuando hay un exceso en cada energía, porque el exceso de amor es una energía destructiva y el exceso de odio también. ¿Me explico? Entonces ya comenzamos a equilibrar, llevarlo a como cuando tú tienes una regla en lo positivo, en lo negativo, ya tú empiezas a ver y a traspolar esa energía de un lado para otro. Es un trabajo básicamente terapéutico. Hay una segunda parte donde trabajas con su fecha de nacimiento, donde la fecha de nacimiento de alguna manera te da una información más precisa de tus vidas pasadas, tu energía, de tu última energía, de tu memoria celular, porque hay gente que de repente dice, mira, yo no creo en vidas pasadas, pero tienes que creer en que hay algo en los genes mínimo, pues, entonces, ¿de dónde vienen esas características, o vamos a decir, ese vínculo con el arte, que de repente en tu familia todos son abogados, todos son médicos y tú eres pianista? Entonces ya va de dónde viene eso. Entonces hay cosas que tú comienzas a buscar allí y dentro de esas situaciones en las vidas pasadas encuentras tu zona desafiante, que como decía la parte karmática, esa que por qué yo tengo que vivir con esta situación, porque mi mamá, porque mi papá, porque yo vivo bajo esta circunstancia. Entonces te vas dando cuenta que con esa herramienta vas a encontrar más rápido tu misión de vida, qué es lo que vienes a hacer, qué es lo que no debes hacer. Y a su vez, en la tercera parte, como digo yo, de este módulo de numerología, nos encontramos esa que acabo de nombrar, dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde doy, que nos encanta a todos, que son las proyecciones. ¿Sabes? Que de ahí se utiliza un poco a qué edad debo hacer las cosas, en qué energía estoy, es conveniente que este año me mude, por ejemplo. Es que mira, tengo programada una mudanza y de repente no te toca mudarte. De repente, mira, no, lo que te toca es trabajar tu relación sentimental porque en este momento estás en un momento de crisis o en un momento de disociación o de asociación, o sea, o porque te vas a casar o porque estás en pleno divorcio o porque estás en una situación como tal. Entonces, tú vas trabajando la numerología dependiendo de cada necesidad. Hay gente que va porque, mira, estoy montando una empresa, que estoy en el momento para montarla. O mira, me quiero casar, quiero saber qué fechas son importantes u oportunas para yo poder establecer mi matrimonio con esta persona. O hay las afinidades, ¿no? Porque entonces tú puedes hacer, mira, esta persona es así, o esta persona es asado, esta persona puedes hacer una conexión con esta persona, puedes tener o la afinidad es perfecta, o mira, esta persona es más independiente y tú eres más apegada, ¿sabes? Es como ir trabajando en terapias dependiendo de lo que cada quien requiere. Hay personas que de repente quieren solamente con los hijos, saber qué van a hacer con los hijos, cómo van a manejar los hijos. Este trabajo es divino cuando los adolescentes, por ejemplo, no tienen vamos a decir, ningún norte, ninguna brújula con relación a lo que van a hacer en su vida, porque se están graduando muy jóvenes, porque no saben cuáles son sus talentos, porque sencillamente los padres quieren que siga la carrera, pues que prácticamente se les está imponiendo. Es que yo quiero que tú seas abogado, que es que todos somos abogados y a ti te va a quedar el bufete. Y dije, no, pero es que yo quiero ser beisbolista, a mí me gusta el béisbol, o a mí me gusta jugar. Entonces se está presentando ahorita una cantidad de personas que están buscando ya después de grande, porque entonces viene la etapa de la jubilación. Me jubilé, ya yo me siento en un momento en que no voy a seguir adelante porque no quiero sentirme inútil, no quiero ser una carga.
Entonces, cuando tú entras en la numerología, entra a darte, es que a ti te toca establecer esto y estos son tus talentos y métete por aquí. Y de verdad, ayuda muchísimo. Yo me quedé como terapeuta en numerología precisamente porque a lo largo de los años, además que tú puedes ir cambiando, tu terapia puede ser anual, porque tú puedes ir viendo cómo vienen los cambios. Ojo, la numerología se da de la mano con la astrología. Mucha gente va para su astrólogo y le va diciendo, bueno, la numerología es mucho más sencilla, no es tan he estudiado la astrología y la astrología es un poquito, no complicada, pero sí tiene mucho que ver con los astros, que si tienes a un planeta retrógrado al otro no. Aquí la numerología simplemente tú ves cómo vas a manejar esa energía. Que Mercurio está retrógrado. A mí me tiene sin cuidado Mercurio, ¿sabes? Simplemente me aplico y me conecto y supero a Mercurio. Entonces no me interesa si Mercurio Es está retrógrado o maravilloso, no. es maravillosa Ujú. esta terapia porque es orientativa y también es resolutiva. Sirve Sí, para total, todos los temas de crecimiento personal y sirve también total. para todo lo que tiene que ver con el mundo relacional, porque eso es lo que somos, un ser relacional. Es maravilloso, Iliana. Me encantó saber más de esta terapia que alguna vez la ocupé contigo, Sí. pero no tenía la noción de la grandeza y hasta dónde puede llegar. Así que amigos y amigas, a quien le interese una sesión con Iliana, yo la recomiendo, además de ser mi amiga, es un ser extraordinario, muy responsable con su trabajo y tiene mucho conocimiento. Además le llueve sabiduría porque tiene una conexión extraordinaria con su yo superior. Amiga, ¿nos puedes regalar un ejercicio rapidito de eso que tú haces en una sesión de numerología para que le pueda servir a la gente que ve este video? Ok, principalmente me preguntaste sobre los números, ¿ok? Sobre los cinco, no son cinco, son nueve. Cada persona individualmente tiene un número. ¿Cómo saber cuál es mi número? Importante. Mi número es sumar tu fecha de nacimiento, ¿ok? O sea, tu día de nacimiento más poner todos los numeritos en fila, más tu mes de nacimiento, más tu año de nacimiento, ¿ok? Si, por ejemplo, tú naces un 26 de agosto, tú vas a sumar 2 más 6 más 8 y llevarlo a un solo dígito. Hipotéticamente, que te dé 140. Tú vas a sumar, hipotéticamente, no es el resultado. Tú Mm. vas a sumar 1 más 4 y lo vas a llevar a 5. El último numerito es tu número de misión de vida. ¿Qué significa el 1? El liderazgo, trabajar el liderazgo. ¿Qué significa el 2? La pareja y el hogar. ¿Qué significa el 3? La alegría y el arte. ¿Qué significa el 4? La estructura. ¿Qué significa el 5? La libertad. ¿Qué significa el 6? La familia y la responsabilidad. El 7, la inteligencia y el discernimiento. El 8, el poder y el dinero. El 9, la humanidad. ¿Ok? El regocijo. Entonces, cada uno de esos números, yo se lo estoy diciendo de una manera muy superflua, por supuesto, eso tiene un contenido, pero ese es parte del trabajo de cada persona. Cada persona viene a trabajar, si, porque me lo dijiste en 5, si no mal no recuerdo, yo creo que tú eres un 22, un 4, si mal no lo recuerdo. Este, Humanamente tienes que trabajar la estructura, la organización, el trabajar como en misión de vida, por supuesto. Yo sé que tú eres abogado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ley, con como decir, el orden, pero también salir un poco de esa estructura y vernos un poco reflejados en la parte recreativa. También utilizar ese término, por ejemplo, para entrar en el área recreativa. De todas maneras, podemos tomar eso, retomarlo en algún momento para finiquitar esos detalles. Entonces, una persona 4 debe trabajar, porque es lo que más nos cuesta, los horarios, el la responsabilidad, quitarse obligaciones, que no es lo mismo que responsabilidades, por si acaso. Quitarme los morrales que te llevo en la espalda, aprender a sacar esos morrales que a veces cargo. Entonces,
ahí vamos trabajando poco a poco y vas identificando en la medida que vas haciendo la terapia. Es maravilloso porque fíjate todo lo que sale de ahí, dejar de ser salvador, entregarle a cada quien sus responsabilidades, no asumir culpas ajenas. Uy, enorme. Amiga, me encantó Bajarte de toda la esta ambulancia. información. También, sí, sí, dejar de andar recogiendo enfermo, exacto. Sí, Me encantó sí, todo esto, amiga. qué Información bueno. valiosa, señoras y señores, que pueden ocupar. Esta es otra terapia maravillosa que yo respeto mucho, la numerología, y le vamos a dejar en la cajita toda la información relacionada con mi amiga Iliana Estrada. Amiga, muchísimas gracias. Me siento honrada, me siento orgullosa y me siento muy Ay, feliz de gracias a haberte ti. tenido. Nos diste más de lo que yo esperaba. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti, amiga, de verdad. Fue un placer infinito. Y a ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Espero les saquen mucho provecho a toda esta información. Este video, véanlo muchas veces, que tiene mucho conocimiento de valor. Hasta la próxima.